Muchas gracias a los que madrugaron por nosotros. Estamos asumiendo que ustedes madrugaron por nosotros. Creo que por lo menos una amiga mía que está por ahí, que es Ángela María, sí madrugó para vernos, y mi señora. Ya el resto, o van para el aeropuerto y dijeron paremos a ver qué está pasando por allá. Así que muchas gracias por la confianza. Creo que en este tercer día de Naturgas, creo que esta reflexión es demasiado relevante. Esta mañana, revisando el hilo de la conversación de lo que ha sucedido estos 3 días, sin duda hemos abarcado una amplitud de temas muy importantes. Dice un experto en globalización que yo quiero mucho, que se llama Pankaj Yamawat, que uno puede optar por la amplitud o para profundización. Voy a tratar de hoy optar por la profundización para que entendamos mejor, sin duda, lo que implica este reto de la descarbonización. Y voy a hacer una pregunta como académica y voy a comenzar con Mónica. Y voy a comenzar con Mónica porque nos hemos visto todos los días, entonces hicimos una preparación de esta conversación. No, pero un poco en serio, quisiera entender, como si fuera un observador que está sentado allá, cuáles son las diferencias entre transición energética y descarbonización. Porque de alguna manera lo hablamos tú y yo ayer. Creo que hay un género y una especie que es bueno desmarcar para entender en la conversación de ahora que nos focalicemos en la descarbonización. Entonces, Mónica, quiero comenzar contigo reflexionando sobre esos límites de la conversación. ¿Me oyen? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo estoy acá representando a Geopark y es la primera vez que estamos en Naturgas. Entonces, antes de contestar eso, les voy a contar. Geopark lleva más de 20 años en América Latina y más de 10 en Colombia. Y somos una empresa de hidrocarburos, petróleo y gas. Entonces, pues estamos acá y les vamos a compartir nuestra experiencia. Digamos, como lo estamos viendo en Geopark, y ahí te voy a contar sobre la diferenciación. Hace ya bastantes años tenemos en el modelo de negocio, en la mitad del negocio, algo que dice que producimos barriles limpios y sostenibles. En inglés lo ponemos como kindest, lo cual quiere decir queremos tener una producción amable con las comunidades, los vecinos y la manera en que lo hacemos. De ahí también sale la necesidad de entender cómo lo vamos a hacer. Y es muy importante, ahí es donde entra la estrategia de acción por el clima. Y ahí es donde entra el tema de descarbonización, en el escenario de la mitigación de emisiones. Ahí también tenemos un tema de adaptación. Ahí hemos avanzado mucho y lo hemos avanzado entendiendo no solamente que es algo que aporta a los compromisos del país en temas de cambio climático, sino que además como empresa nos aporta desde un punto de vista de negocio, nos hace más competitivos, nos hace avanzar en temas de capital humano, acceso a capital. Eso es descarbonización, entendiéndolo como mitigación de emisiones. ¿Y ahora qué pasa? Entonces llegamos a la reflexión que tienen las empresas de hidrocarburos, que es a través de lo que ya sabemos hacer, de lo que hacemos bien, de las competencias que tenemos en nuestros técnicos y en el equipo humano, cómo vamos arando el terreno para incubar negocios diferentes a los negocios fósiles que eventualmente pueden llegar a ser una línea de negocio dentro de la compañía. Esa es la transición energética como lo vemos nosotros. Entonces terminas teniendo un primer carril de hidrocarburos del negocio tradicional, del core, que proteges, que te da la competitividad y que además te da la posibilidad de empezar a invertir en esa transición energética, como digo, incubando negocios de bajas emisiones y luego, pues eventualmente a mediano y largo plazo, con una estrategia clara, nos llevará a nuevas líneas de negocio. Hago una contrapregunta, Moni. Aquí tengo a la izquierda a Jamie y tú estás a la derecha y representan dos actores muy relevantes
de esta economía de la energía y sin duda las acciones que puede ejercer o liderar una entidad como Ecopetrol son diferentes a las que pasan en el sector privado. ¿Cuáles son esas? Y no estoy poniéndolas no, igual se van a ver después de esto, pero ¿cómo un poco ves esas asimetrías y cómo, o cuál es el esfuerzo, yo creo, mayor que tiene que hacer una empresa 100% privada para enfrentar este reto de la descarbonización? No, es una buena pregunta. Además, pues Jamie y yo también trabajamos juntas en Ecopetrol hasta hace poco. Una empresa con participación estatal va a liderar con el ejemplo y tiene una capacidad enorme de entrar en diferentes líneas de negocio que pues Jamie contará luego y las puede ir desarrollando de manera más amplia, además con un músculo muy importante. En una empresa privada, y como lo estamos viendo nosotros, toca mirar, bueno, lo que les decía ahorita, seguir protegiendo el core del negocio, que es lo que les contaba de petróleo y gas. Y además estamos en Latinoamérica, entonces en todas las jurisdicciones en las que operamos. Y ahí toca empezar a crear sinergias. Y no solamente es, bueno, qué sinergia sale del negocio de hidrocarburos como tal, por ejemplo, el tema de geotermia y cómo manejas ya lo que tienes en los yacimientos existentes, sino también las personas. Tenemos una capacidad increíble en las empresas de hidrocarburos, donde tenemos geólogos, ingenieros, todo tipo de talentos, que con el reskilling o con las competencias adicionales que necesitamos para la transición energética, podemos enfocarnos y seguir en esa senda. Sin embargo, y acá es donde está la clave, lo que te está viabilizando el tema de las soluciones de bajas emisiones, transición energética, es el negocio core. Entonces, este tiene que hacerse cada vez más competitivo a través del tema de la descarbonización para poder de ahí derivar o incubar negocios, como te decía ahorita, que protejan, mejor dicho, guardando el balance entre las nuevas inversiones y protegiendo el negocio tradicional. Ese balance es el balance que tienen que encontrar las empresas privadas. Y tal vez acá el mensaje más importante es: no existe un esquema de transición energética que le funcione a todas las compañías por igual. Como compañías privadas tenemos que buscar, dependiendo de cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestras competencias, cuál es nuestro récord en nuestras empresas, y mirar de ahí qué podemos derivar en diferentes iniciativas, diría, de bajas emisiones, protegiendo siempre el core del negocio, que es al final lo que te viabiliza todo lo que quieres hacer. Entonces, esa tensión o ese balance es clave para que todos podamos lograr una estrategia pues, efectiva de transición energética. Gracias, Moni. Voy a preguntarle a Matthew, con los buenos días. Sin duda, y lo hablábamos esta mañana temprano con Omar, cuando existen objetivos globales, como el caso del carbono neutro, sucede un poco lo que sucedió también en lo que ha sido el devenir de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están en un marco global, pero llevarlo a la práctica siempre tiene una complejidad muy alta. Hace unos días precisamente hablaba con la Corporación Andina de Fomento, con la CAF, y decía la importancia de volver a impulsar los ODS. Y creo que va a pasar un poco con la apuesta que nos trae esta mañana, es la carbono neutralidad. ¿Cuál crees tú que deben ser las acciones en este momento, después de tanto aprendizaje, para lograr de verdad cumplir las metas que los diferentes países han puesto? Sorry, thank you, Ignacio. I think that today, if there is still the transition is too slow, is because there is a lack of knowledge on our impact on climate, knowledge of
our dependency on the energy for the development of humankind. So my really first point, I would say that it's that we should really focus on education. Education is the #1 priority. If I'm here today and I spend all my career trying to develop renewable natural gas, it's because my father, when I was 12 years old, just after Rio, took me to a conferences on climate and energy. So I really understood when I was young what was the impact of the humankind on climate and our dependency on energy. So this was 30 years ago, and there is still a lot of work to do. So education, it's a long-term vision, but clearly it has to be the #1 priority on every country. Then I think we have to share a clear vision of the future. And in my mind, we have to think about a 100% renewable energy mix, because tomorrow or the day after tomorrow, 100% of our energy will come from renewables, or will not be, because the energy will rely on fossil energies, even if it's gas or oil cores, are all stock energies or are finite energy. So to switch from this finite and stock energy to infinite energy, the sooner the better. Why the sooner the better? It's an economic standpoint. If you invest on stock energy, on finite energy, you will have some stranded assets in the future. So it's clear that it's harder to switch from centralized energies to decentralized renewable energies, but it's a good investment for the future. And it's clearly offer to all the communities a lot of opportunities to create more jobs and to develop the infrastructures that will be that will not rely on finite, so that will be infinite, that will be sustainable for the future. So to bet on education and renewable energy is clear for me the main priorities. And then we often talk about efficiency, which is obviously something we have to do, but in fact, most of the effort we did on efficiency over the last decades, the impact was, at the end, to increase our consumptions, because we make our engine more efficient, but the consequences is bigger trucks. We make our lightings more efficient, but the impact is having more lights. So the term of sobriety, which is something sometimes wrong in terms of economics, has to be pushed in front of that, because sobriety is absolutely necessary to be able to reach a 100% renewable energy mix. So this was, I think, the three main factors: prioritizing the education, offer a long-term vision and energy mix, which is a 100% renewable energy mix, and to succeed in doing that, sobriety. Thank you, Matthew. Jamie, hola. Oyendo a Mónica, ustedes lideran como Ecopetrol una apuesta macro, una apuesta de ser un poco ejemplo para la industria o de poder impulsar iniciativas. Quisiera que me hicieras un resumen de cuál es ese titular de prensa de lo que hace Ecopetrol y bajo tu liderazgo, cuáles son esos logros materializables en que hemos avanzado en aras de lograr carbono neutralidad. Buenos días a todos y muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar un viernes a las 8 de la mañana, que sé que no es fácil. Ecopetrol está logrando ejecutar proyectos reales y hacer que estas cosas que tú decías que son difíciles, que suenan bastante inalcanzables, se hagan realidad. Y seguramente pues hay un camino muy largo por recorrer, pero yo les diría que hay 3 cosas fundamentales que en Ecopetrol hoy están haciendo la diferencia. La primera es que estamos total y absolutamente convencidos que este es el camino. Y las personas que trabajamos en esto, el equipo que está acá y que ustedes han conocido durante estos 3 días, todos los días se levanta absoluta y totalmente convencido que podemos hacer la diferencia. Siempre hay millones de razones para no arrancar, ¿no? Y creo que acá hemos escuchado durante estos 3 días
varios de los desafíos alrededor de la transición energética y muchos otros alrededor de la descarbonización. Y les debo confesar además que siempre me da un poco de inquietud cuando algunas de nuestras conversaciones arrancan por, la verdad es que Colombia emite muy poquito. Nosotros somos el 0.4% de las emisiones del mundo. Nada de lo que hagamos va a cambiar al mundo. Y eso es absolutamente cierto. Pero las personas que trabajamos en Ecopetrol, cada día nos levantamos pensando en que sí podemos cambiar el mundo y que si hay algo, aunque sea muy pequeño, que ese día haga la diferencia, lo vamos a hacer. Nosotros no podemos ser unos actores pasivos, no podemos esperar que otros nos solucionen los problemas. Y yo siempre les digo, yo soy ingeniera, soy mamá, trabajo en Ecopetrol, y si me muero mañana, quisiera morirme con el convencimiento que di el 500% en cada minuto de mi vida para hacer la cosa diferente. Entonces yo creo que eso hace realmente que Ecopetrol hoy sea una compañía distinta que todos llevamos en el corazón, porque esta gente que está acá le apuesta a eso y si algún día tienes la oportunidad de hablar con ellos te vas a dar cuenta que los mueve una pasión infinita. El segundo punto que en Ecopetrol hace la diferencia es que nosotros tenemos la fortuna de lograr que los proyectos sean suficientemente grandes y suficientemente materiales y atractivos para que podamos movilizar conversaciones a nivel de los gobiernos, Gobierno Nacional de Colombia con muchos otros países, empresas líderes internacionales que le apuestan a trabajar con Ecopetrol. Esa materialidad en los proyectos hace que las inversiones vengan, hace que el conocimiento del que nos hablabas, la educación, llegue a Colombia. Y a mí sí me parece muy importante que nosotros nos enfoquemos en hacer proyectos de verdad, en un poco dedicarle menos tiempo a discutir acerca de si es fácil o es difícil hacer la transición energética, si la transición energética se va a hacer en 2, en 5, en 20 o en 50 años, y que le dediquemos más tiempo a hacer proyectos de verdad, a hacer proyectos de verdad y a hacer proyectos grandes, apuestas visionarias, apuestas que sean transformadoras, y eso es pues lo que está, segunda cosa creo yo, que está haciendo la diferencia en Ecopetrol. Y tercero, que me parece fundamental, hay muchas personas que me dicen, es que tú haces eso porque tú estás en Ecopetrol. Entonces, pues como Ecopetrol es una empresa pública, para ir al punto que estabas mencionando hace un rato, pues claro que Ecopetrol hace eso. Y yo, ¿sabes qué? Realmente creo, nosotros no hacemos las cosas que hacemos porque seamos una empresa pública. Nosotros hacemos las cosas que hacemos porque estamos convencidos que así hay que hacerlo. Entonces, nosotros no hacemos los proyectos, por ejemplo, de gas social, porque Ecopetrol, por ser una empresa pública, puede hacer más filantropía que otros. Nosotros no hacemos los proyectos más grandes que hay en Colombia de hidrógeno verde, que van a convertirse, por cierto, en el segundo o tercer proyecto más grande de toda Latinoamérica, porque Ecopetrol pues tiene, digamos, una idea romántica acerca de la transición energética, o porque seamos una empresa pública y estemos llamados a hacerlo porque algunos piensan que estamos muy como atados a lo que requiere el Estado. Nosotros lo hacemos porque estamos convencidos que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y como decía Mónica, claro, el músculo financiero de una empresa de hidrocarburos es fundamental para emprender ese tipo de proyectos. Y esto no es algo que se haya inventado Ecopetrol. Todos los modelos que vemos internacionalmente, Shell, Total Energy, Repsol, BP, todas las compañías, hacemos eso. Pero es muy importante que la segunda parte de la ecuación se traduzca en esos proyectos reales. Entonces, pues Ecopetrol es un gran protagonista y lo va a seguir siendo, especialmente porque estamos convencidos que es lo correcto. Si de mí dependiera mañana el titular del Colombiano, pondría la mirada de los dos sectores de cara a los proyectos en territorio, que es donde las cosas pasan.
Una pregunta complementaria, Jamie. En una vida anterior tuve la fortuna de acompañar a Ernesto Gutiérrez en todo el modelo de innovación de Ecopetrol, construir retos 100%, etcétera. Esa cultura de innovación de Ecopetrol, ¿qué tanto se lleva a los proyectos bajo tu liderazgo? Porque creo que ustedes lograron construir una cultura de innovación muy importante y sin duda la innovación y la descarbonización son primos hermanos o un poco más, porque por ahí está el proceso de cambio. ¿Cómo han logrado ustedes innovar en territorio? Lo primero que diría es que, aunque parezca contraintuitivo, yo siempre pienso que las compañías de oil and gas tenemos algo muy importante para la innovación. La innovación para nosotros es sinónimo de perder el miedo a equivocarse. Uno tiene que perder el miedo a equivocarse. Y a veces pensamos que una compañía como Ecopetrol tiene miedo a equivocarse. Y yo estoy viendo desde acá a Elsa, que es una mujer vicepresidente de exploración en Ecopetrol, y Elsa, 1 o 2 de cada 10 veces es la probabilidad de que Elsa sea exitosa, y no porque es Elsa, ese es el negocio que nosotros manejamos, eso le pasa a cualquiera de las compañías. Nosotros somos una compañía y estamos en una industria que ha manejado la incertidumbre, que ha manejado el riesgo. Y saber manejar el riesgo y estar tranquilo con que tú a veces vas a hacer cosas y no te van a salir, a veces vas a perforar pozos y no te van a funcionar, yo creo que nos está dando una columna vertebral que ha facilitado el proceso de innovación en Ecopetrol, que es, vamos a tener apertura al riesgo. Ahora, evidentemente, el desafío mayor que enfrentamos en una compañía como Ecopetrol, cuando hablamos acerca de la innovación, es que mover una compañía de 18,000 personas, que tiene presencia en más de 9 países, que tiene, pues, digamos, como todo el contexto de control al que estamos atados, eso es difícil, tiene desafíos, pero yo sí creo que el Ecopetrol de hoy es un Ecopetrol muy distinto al Ecopetrol de hace 3, 5, 10 o 15 años. Nosotros hemos desarrollado un músculo para hacer cosas diferenciadoras de verdad de grandes proporciones. Estábamos hablando acerca de las posibilidades de trabajar con compañías europeas y te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en hidrógeno, yo la verdad les pensaba, eso voy a dedicarle el 2% de mi tiempo, la verdad es una cosa del 2040 y voy a empezar a hablar con compañías de todo el mundo, pero pues nadie va a querer trabajar en Colombia en temas de hidrógeno. Y la verdad es que ya teníamos 90, 100 compañías que querían trabajar con nosotros, entonces me parece que la innovación también requiere una cosa que es muy importante y es la articulación y la capacidad de aprender de otros. Ecopetrol no sabe todo, ninguna empresa sabe todo. Tú nos podrás hacer acá, podríamos quedarnos en un panel por 2 horas y ninguno tiene la respuesta de cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos de descarbonización ni de transición energética. Pero lo que sí estoy segura es que trabajando juntos hacemos cosas diferentes y la innovación se trata de eso. La innovación se trata de encontrar aliados en cada café, en cada almuerzo, en cada viaje, tener la mente abierta y la humildad suficiente para reconocer que nadie tiene la respuesta y que solo trabajando juntos y articulados tenemos mayores probabilidades de éxito de lograr. Para los que, como Jamie y muchos de nosotros hemos pasado por el sector público, qué felicidad sería crear esa cultura de perder el miedo a equivocarse. Porque si hay algo en la gestión pública es el miedo a equivocarse, por razones que todos conocemos. Por allá en una ley de hoy. Hola. Me dejaron sin, ¿no? Se fue el sonido. Yo estaba sin voz y me quedé sin voz. Hola. Paila. ¿Alguno tiene sonido? ¿Do you have sound? No. Ya. Todo pasó. Usted se acercó y todo pasó. Su energía me dio sonido. Necesito que ahora me quite el dolor de garganta. Y por allá hay una ley del 2020, Jamie, en la 2069 quedó un artículo que le permite a las entidades públicas, a través de los sandbox en innovación, poder generar
modos de probar programas piloto, porque sin duda en el sector público siempre hay un temor a equivocarse y me encanta. De hecho, lo viví en su momento mucho con Ernesto de cómo crear esa cultura sobre proyectos piloto, entender que hay que corregir en el camino. Muchas gracias. Querido Marola, qué bueno volverte a ver en la vida. Ignacio, ¿qué tal? Siempre pasa. Bajo el programa que tú lideras, que cierra perfecto esta ronda, ahorita le doy la palabra a José María, ustedes son un poco el visor de la innovación porque tienen la mirada global y van entendiendo ahí dónde oportunidades y cómo acompañan, lo hablamos esta mañana también contigo, la incorporación de nuevas tecnologías. Yo creo, lo hablamos hoy, que la tecnología debería ser esa gran herramienta para poder escalar problemas de cara a que la solución de carbono neutro pueda llegar a mejores indicadores a nivel mundial. Quiero que me cuentes un poco en temas de tecnología que han avanzado y cómo sponsorean o acompañan a empresas y países en ese propósito. Gracias, Ignacio. Y bueno, un saludo para todos. Gracias a Luz Estela y a su equipo por invitarme, a mis colegas de panel. Bueno, son como varias preguntas en una sola porque tengo que explicar un poco lo que hacemos nosotros. Somos un programa financiado por la Unión Europea que, en resumidas cuentas, lo que hace es, a partir de una necesidad que nos presenta una empresa colombiana, ubicamos quién en Europa puede resolver esa necesidad a través de transferencia de tecnología y conocimiento, como lo mencionaban hace un momento Matthew, Mónica, Jamie. Nuestro programa lo que hace es transferencia de conocimiento, pero un poco entrando en el tema tecnológico, que es lo que tú me preguntas, Ignacio, quiero poner este ejemplo para significar algo que he escuchado a lo largo de este evento y que creo que es muy importante de cara a esos nuevos modelos de negocio que son mucho más complejos cuando hablamos de querer descarbonizar o ser más sostenibles, y que empieza por lo siguiente, y es que una empresa nos solicita, por ejemplo, yo tengo 40 o 50 toneladas de residuos orgánicos de cualquier cosa, y puede ser desde algo tan específico como quiero generar biogás con upgrading a partir de ahí, hasta simplemente tengo 50 toneladas al día de residuos y no sé qué hacer con ellos. Nosotros lo que tratamos de hacer es orientar, en un principio la idea era orientarlo en lo tecnológico, buscarle un socio y luego incluso buscarle un inversor, pero terminamos orientando el modelo de negocio y voy a explicar por qué. Porque cuando uno tiene esos 50 toneladas de residuo en el ejemplo que pongo, puedo clasificarlos y vía clasificación darle un uso de una manera u otra con una tecnología específica. Pero también puedo hacer un troceado y hacer otro proceso biotecnológico y producir biofertilizante o un nuevo material. Pero también puedo usar otra vía tecnológica y a partir de esos residuos producir calor. O también puedo producir electricidad por otra vía tecnológica. O puedo producir biogás. Y si me voy por el lado de biogás, tengo las opciones de producir biogás a partir de una tecnología que lo que hace literal es cocinar o fritar esto para que se descontamine, curiosamente, y después cuando haga la producción de biogás sea más puro y tenga más metano. Pero también si estoy en biogás lo puedo hacer con tanques de biodigestión de una tecnología de cemento o de una tecnología metálica, en fin. ¿Qué es lo que quiero decir con esto para no extenderme mucho? Que las opciones de tecnología y de desarrollo tecnológico hoy en día definen la viabilidad, no solo económica, sino también social y ambiental de cualquier proyecto que vayamos a enfrentar. Y eso implica ser mucho más precisos, tener mucho más nivel de detalle cuando entramos a trabajar la tecnología. Y ese detalle lleva consigo nuevos socios. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo del programa, por ejemplo, que cuando le presentamos a la empresa europea, y literal en el caso que estoy poniendo de residuos, la empresa europea con la que se decidieron a trabajar dijo, no me pagues la tecnología, yo la pongo. Es tan rentable lo que tienes que yo pongo la tecnología. Y entonces es un nuevo socio. Pero también tengo el socio del territorio, también tengo el socio, el ambiente. Entonces, lo que hemos visto es
que la tecnología es un factor que define muchísimo en cuanto al modelo de negocio, en cuanto a la viabilidad de lo que se va a hacer, pero nos implica, y como lo decías tú, Jamie, hace un momento, compañías muy grandes, por ejemplo, nos ha pasado, yo no sé si de manera responsable o muy irresponsable, recuerdo un presidente que me dijo, Omar, mire, este es mi CAPEX los siguientes 5 años, ayúdeme a que ese CAPEX sea más sostenible. Pero el objetivo es que sí se puede sacar adelante. La tecnología es un elemento muy crucial, cambia cada minuto, es decir, nosotros, por ejemplo, encontramos tecnologías que convierten el calor, ¿no? Ustedes que son muy generadores de calor, muy rápidamente en frío y se puede aprovechar muy fácilmente con unas tecnologías tremendamente eficientes que convierten calor a frío y resuelvo otros problemas. Entonces, la invitación es a hacer un ejercicio más detallado, más profundo de lo que se puede hacer con las tecnologías. Siempre hay mucho por explorar, mucho por conocer y la tecnología, y ya con esto termino, una parte importante de nuestro programa es trabajar con financiadores, inversores, con todos los que están en los temas ESG y logramos que varios de estos, incluso alguna banca nacional, banca internacional, involucrara dentro de su variable de análisis financiero la variable tecnológica, porque al final es muy importante para hacer el cierre del modelo de negocio y del modelo económico y de desarrollo. Una contrapregunta rápida. ¿Hay cultura en nuestro país para apropiar tecnologías en los diferentes proyectos? Sí, y nos ha sorprendido. Nosotros teníamos la meta de apoyar 50 proyectos. Hoy en día nos llegaron más de 600. Estamos en un problema serio, pero al final yo creo que sí, hay un interés muy grande. Nosotros tratamos de arrancar, yo le hago a las empresas esta pregunta, o a las personas, y se la hago a ustedes. ¿Cuántos de nosotros hemos medido nuestra huella de carbono? ¿Quién sabe cuál es su huella de carbono? Muy pocos, ¿verdad? Algo que mencionaban a lo largo del Congreso, Matthew y todos, es la cultura. Sí, yo tengo que arrancar por ahí. De hecho, cuando uno de los problemas que tenemos todos es el cierre financiero, los bancos lo primero que te piden es la línea de base, cuál es tu emisión actual y cuál es la meta que quieres lograr. Y no solo eso, Ignacio, eso es tan importante porque si uno quiere después negociar bonos de carbono, tienes que saber claramente cuál es tu línea de base para después poder compensar o después financiar, depende de lo que vayas a hacer. Entonces, el tema empieza por nosotros. Hay una cultura, sí, pero tenemos que ser mucho más precisos, más juiciosos y más detallistas en ese conocimiento. No lo podemos ver tan a la ligera. Termino con esto. Yo soy ingeniero y cuando me formaron para hacer un proceso de transformación, conecte un cable, un tubo, agua, gas y luego unas tuberías de desechos y produzca. Necesito agua, aquí está el tubo. ¿Qué pasa después de ese tubo? No sabía. Entonces, ese cambio cultural es muy importante, pero requiere un conocimiento más preciso y más detallado, que es lo que quiero resaltar. ¿Pero al fin eres ingeniero o eras ingeniero? Yo no sé, ya tengo una crisis de identidad terrible, no sé. José, quiero aprovechar que bajo tu liderazgo en Proma, ir a casos específicos. En el caso de ustedes, trabajan mucho el biogás y el biometano procedente de rellenos sanitarios. Quisiera conocer un poco tu experiencia, por qué Colombia puede ser relevante en esa industria. Y una pregunta o comentario, y en nuestra legislación, ¿qué tanto facilita la apropiación y desarrollo de proyectos asociados a biogás y a biometano? Hola, buenos días a todos y gracias a Naturgas por invitarnos a este evento. A ver, los rellenos sanitarios son un gran productor de biogás y biometano. Por poner un poco en contexto, cada colombiano produce al año 230 kilos aproximadamente de residuos domésticos.
y más del 60% de esa producción es residuo orgánico, lo cual significa que a nivel país se están generando en torno a 7.700 toneladas de materia orgánica, que en mayor parte, casi más del 85%, acaba en los rellenos sanitarios. Eso da un potencial de producción de biogás o biometano tremendo. Haciendo unas cuentas muy sencillas, puesto que cada tonelada de materia orgánica cuando se degrada produce en torno a 0,15 megavatios hora, podríamos estar hablando de dar la producción necesaria para más de 540.000 hogares en el país, o lo que es equivalente al 4% de los hogares de Colombia. Entonces, hablamos de una fuente de energía que es muy importante, que además es renovable y que frente a otros orígenes de energía es fiable, porque no depende de si hay sol o no hay sol, de si hay viento o no hay viento, de si hay agua o hay sequía, ¿no? Entonces, yo creo que es una fuente en la que hay que detenerse para saber que a partir de los residuos, en concreto de los residuos domésticos, pero si ahí sumamos otro tipo de residuos, como pueden ser los residuos agroindustriales, ganaderos, biomasa, forestal, etcétera, podemos estar hablando de que una gran parte del mix de la producción de energía del país venga de ese origen, ¿no? Aparte, estamos hablando de economía circular, porque es una forma de aprovechar esos residuos que pasan a ser recursos. Y la complementaria era, ¿nuestra legislación les favorece o les da un buen marco de desarrollo de tu negocio? Claro. El otro día hablaba con un empresario colombiano que se dedica a llevar gas licuado de petróleo a una zona que no está conectada a la red de gas natural. Y yo le hablaba del biometano y me decía, no, pero es que el biometano es algo como muy de futuro, no hay normativa, tal. Entonces, no me sonó bien, hice una búsqueda y sí que hay normativa. Desde el año 2016 Colombia tiene su normativa para inyectar biometano y biogás en redes de gas natural, con lo cual lo que hay es un poco de desconocimiento, ¿no? Debe de haber una regulación específica y mucho más clara. Esa norma, esa resolución, habla ciertamente de la inyección del biometano en redes de gas natural, pero lo que viene a decir es que sea como gas natural y además limita otros gases residuales en porcentaje. Yo creo que debería de decir cuánto metano tiene que tener el biometano para que tú lo puedas inyectar en una red de gas natural, ¿no? Hubiese un protocolo claro para que los que están en el sector de la producción, distribución, venta, autorización, etcétera, pues tengan sus reglas claras. En ese sentido, un ejemplo de cómo, de cómo en Europa se ha procedido en los últimos tiempos. También he de decir que la guerra de Ucrania ha sido un impulso tremendo para el biogás en Europa, puesto que nos hemos dado cuenta que teníamos una dependencia tremenda de países que no son precisamente muy estables políticamente, Rusia y el Magreb, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que tenemos una fuente en el territorio para producir biogás y tenemos la infraestructura, que es la infraestructura del gas natural. Entonces, podemos usarla para inyectar y producir, o sea, producir e inyectar biometano. Te decía que hasta el año, creo que 2019, en los protocolos para inyectar biometano, en España al menos, no conozco el resto de países, pero entiendo que será similar, para que tú pudieses inyectar biometano en una red de gas natural tenías que elevar el porcentaje de metano hasta el 98%. Ahora ya con que lo eleves al 90% es suficiente. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que los procesos de upgrading los estás simplificando, los estás abaratando, en definitiva estás haciendo más rentable esa actividad. Y claro, no debemos de olvidar, lo digo cuando utilizo la palabra rentable, todos automáticamente pensamos en la economía, que es la base de todo, obviamente. Pero si volvemos un poco al tema de los residuos, en Colombia se estima que entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero
provienen del manejo de los residuos. Y en concreto, el 60% de ese 8 o 10% está en las emisiones de metano de los rellenos sanitarios. Por lo tanto, si el gas o biogás del relleno sanitario lo utilizamos para llevarlo a biometano, inyectarlo en una red de gas natural o bien producir energía eléctrica mediante la quema en un motor, no solo estamos ayudando a la economía circular aprovechando un recurso que de otra forma queda en el relleno sanitario como un pasivo ambiental de contaminación por lixiviados, de emisiones, como digo, etcétera. O sea, no solo estamos haciendo un aprovechamiento, sino que además estamos evitando que gases de efecto invernadero, en este caso metano, que es el más contaminante, se vaya a la atmósfera. José, gracias. Y me cae muy bien la reflexión que haces, maravillosa, sobre nuestras oportunidades en torno al biogás y al biometano. Para dar la palabra a Matthew, Francia es uno de los 5 países que más producen estos 2 elementos, el biogás y el biometano. Y Waga, la compañía que tú lideras, tiene un poco esa misionalidad de llevarlo por todo el mundo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes y qué oportunidades ves en tanto el biogás como el biometano? So, regarding France, yes, we have developed some biomethane plant, but I'm really not very proud of what we did, in fact. Every single country has its own history. On biogas, we've been a follower. We've been a follower of Germany, Denmark, and other countries in Europe. Today, there is obvious reasons of developing biogas. On the main one, thanks to the war in Ukraine, is the dependency on energy. But 20 years ago, it was not at all like that. So why biogas has been in front of the scene in Europe? Because Germany has decided to get rid of nuclear. So that's why they developed biogas, to produce power and to substitute nuclear. Why Denmark has developed biogas? It's to increase the peak production. Why UK has developed biogas is to gain some independence from importation. And in France, the pressure from European directive on renewable energies. And at the end, it's also the lobby from farmers that has pushed to develop the biogas production. And then how we succeed on this is really critical, I think. It's the methodology. From this, I would say, external pressure, the government decided to set up a working group. We called it Working Group for Grid Injection, where all the stakeholders has participated over the last 15 years. So this group has been founded in 2007 and regroup some farmers, some grid operators, some energy company utilities, project developers, technology providers. We were 25 of us, and we have set up the framework for the grid injection, the specification, and what could be the best way to develop this. And we established that the feed-in tariff, so support from all the citizens through a small contribution in the energy bill, would be the best way. So to mutualize the cost, the overcost of biogas production. I think this is a great way because in the liberal economy, the externalities, so the energy dependencies, the climate impact, are not taken into account. So to start a new industry, the feed-in tariff and the mutualization of the overcost, I think is great. But I really recommend in Colombia, for example, to think about a working group, regrouping all the stakeholders to define what will be the path to the biogas development. This is really critical. The second really critical point from that, once the industry started to develop, is to switch from this subsidized or supported development to a market, because as José María said, you have to be profitable. We cannot rely on public money forever, and that's also why we've developed this company and we focus on landfill gas. So the way to switch from a supported mechanism to a merchant basis, you really need a certification. You need to be able to... Haciendo estrategias y haciendo proyectos, pensando que el relacionamiento con las comunidades es un tema de licencia para operar. Y que ellos no nos entienden
porque nosotros hacemos las cosas muy bien. Un informe anterior, ¿verdad?, decía que el 33% de los colombianos viven en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que están por debajo de la línea de pobreza o muy cerca de caer en ella. Y yo creo que con lo que está pasando, por ejemplo, con el factor inflacionario, en el siguiente informe ese número va a ser mucho más alto, muchísimo más alto, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos con un discurso que es muy sólido desde nuestro tecnicismo, ¿no? Entonces pónganme a hablar de hidrógeno y yo les hablo feliz de los colores, del biogás, de todas esas cosas, pero nosotros no nos damos cuenta, o pocas veces nos damos cuenta, que la persona con la que estamos hablando literalmente tiene hambre, literalmente. Yo pasé la Semana Santa en La Guajira y generó una profunda reflexión en mí, tengo que decirte, porque cuando me encontré con un niño, le dicen el perro. Entonces yo conocí al perro en uno de los 160 retenes que hay desde el Cabo de la Vela hasta la Alta Guajira, hasta Punta Gallinas, donde los niños y las mujeres y muchas personas de la comunidad te piden algo. Y lo conocí cuando iba y me senté a hablar con él y él me contó que él era huérfano y me mostró su casa, que fácilmente, pues digamos, él seguro se demora 40 minutos y me decía, yo estoy allá en esa casa, vengo acá todos los días y pues estoy en el peaje. Y cuando venía de regreso me encontré al perro en uno de los hostales almorzando, pues almorzando es un decir, esperando a que los turistas dejaran algo en su plato para que él comiera. Y desde ese lugar donde me lo encontré hasta donde yo lo había visto el primer día cerca a su casa, en camioneta habían 50 minutos. Ese niño, que representa lo que vive en las comunidades, tiene que caminar más de 4 horas todos los días para esperar que un turista no se coma la mitad de su arroz para él comérselo. Y eso, aunque suene duro, y mis colegas en Ecopetrol a veces se ríen de mí porque yo les digo, es que ¿cuántas veces has comido tú hoy? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces comieron ustedes ayer? ¿Y cuántas veces pensaron ayer que hay 15 millones de colombianos que no van a comer 3 veces al día? Eso es una realidad que es difícil, pero que yo digo, por ahí arranca la cosa. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros como empresarios no leemos esos informes, si nosotros como empresarios no hacemos el esfuerzo de ir y ver y hablar, nunca vamos a lograr un relacionamiento diferente. Me podría acá extender mucho y ya sé que se nos puso el tiempo en rojo de qué hacer diferente, pero yo les diría, todo arranca, tú decías hace un rato, por el liderazgo, pero todo arranca también por lo que cada uno de nosotros hacemos. Si cada uno de nosotros, con el privilegio que tenemos de estar en las compañías en las que estamos, algún granito de arena aportaremos en esa conversación, y eso hará seguramente que nosotros encontremos más aliados en los territorios y en las comunidades, y pues ojalá que nosotros hagamos de la transición energética no solamente una oportunidad para nosotros como empresarios, una oportunidad para todos los colombianos. ¿Quieres, antes de darle la palabra a Mónica, que tiene un comentario, y cerrar con Omar, te voy a hacer un comentario contrapunteando que me parece maravillosa la reflexión? Antier estaba en un panel con el Defensor del Pueblo presentando el informe de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes. Y la gran conclusión es qué hacemos en territorio para mitigar ese problema. Y creo que tiene que ver con la misma reflexión, la conciencia de lo que sucede en territorio. Y además, en territorios, por ejemplo, donde culturalmente esos temas son vistos de manera diferente, o por ejemplo, en donde existe un miedo muy grande a denunciar maltrato, porque no se sabe la cifra, el 50% de los niños y niñas maltratados o agredidos sexualmente son de su círculo más cercano, hace que la denuncia sea muy compleja.
Y al final la reflexión es muy parecido al punto que tú llegabas con el tema alimentario, es las soluciones están en territorio y cómo las adaptamos. Me parece espectacular la reflexión, Jamie. Un pequeño ejemplo. Las granjas solares que se construyeron para las operaciones de Ecopetrol en el Meta tuvieron una participación femenina en labores operativas excepcional. Porque además, yo sé que acá hay muchos hombres y entonces les voy a decir, la mayoría de nosotros, incluyendo a las mujeres, pensamos que si hay un trabajo en el que sea necesario levantar una carga pesada, andar con el andamio para un lado y para el otro, es mejor que contratemos cuadrillas de hombres. Pero dijimos en Ecopetrol, venga, vamos a intentar contratar mujeres y deliberadamente hicimos el esfuerzo. ¿Y sabes qué pasó? En esas mujeres que llegaban ahí, ellas nos decían exactamente a tu punto, nos decían, mire, es que yo siempre me he quedado en la casa esperando a que él vaya, trabaje y llegue con el dinero, y el dinero termina siendo un sometimiento para muchas mujeres y muchos niños en los territorios. Esa diversidad, ese permitir que tengan oportunidades, que tengan acceso, ellas nos decían, para ellas fue transformador. Para ellas fue transformador en una cosa que parece minúscula, decir, oiga, yo llegué y tengo un jornal que nunca había tenido y gracias a ese jornal y a que ustedes me dejaron ver una posibilidad distinta, yo hoy al menos considero levantar la mano si mi esposo ejerce violencia contra mí en la casa, porque ya entiendo que puedo. ¿No podrás? Exactamente. Sí. Moni. ¿Me oyen? Ya. Como se acabó el tiempo, se acabó el sonido. No, no me lo apaguen todavía, 2 minutos. No, este es un comentario rápido porque, y lo he dicho en otros foros, no hay estrategia sin una sensibilidad y planeación a nivel territorial. Yo creo que además hay muchos conceptos que han pasado de moda de los que tenemos que repensar, como el tema de licencia social. ¿A qué me refiero? Nosotros no deberíamos entender el manejo del territorio como que vamos a pedir permiso para entrar, mirar cómo hacemos para que podamos estar ahí. Nosotros en Geoparque hablamos de comunidad hablando de vecinos y acá el lenguaje es supremamente importante, porque es que cuando uno entiende que la comunidad es su socio, es el que está ahí con uno en la operación, cuando los conoce bien y ellos lo conocen a uno con total transparencia, que esto va muy de la mano con el tema, con lo que habla mucho el gobierno sobre diálogo social, pues las cosas son mucho más fáciles. Está todo en el diálogo y en la comunicación. Por eso el tema, digamos, de audiencias públicas para hablar de proyectos en territorio son clave. Tener esa conversación. Y la reflexión también me lleva a que creo que debemos repensar el modelo territorial, a entender que somos socios y cuando uno es socio de alguien asume no solamente los beneficios de un proyecto sino también el riesgo, pero esto no sucede si no creamos capacidad territorial al mismo tiempo. Esto da para una conversación de muchísimas horas, pero creo que tenemos que repensar y seguir progresando en todos los modelos a nivel territorial para que podamos manejar esto con las comunidades cada vez mejor y como les digo, como buenos vecinos, como decimos en Geoparque. Bueno, y gracias. Para cerrar, agradeciéndole a José María, a Matthew, a Mónica y a Jamie esta extraordinaria conversación. Un par de recomendaciones de todo lo que hemos oído, Omar, desde el programa para lograr más y mejores resultados y más rápidos. Está encargado de generar capacidades. ¿Cuáles serían tus grandes 2 recomendaciones para ser más eficientes en lograr los objetivos de cada uno de los países? No, yo quiero complementar algo que para introducir esa respuesta. Ya estamos muy en rojo, pero bueno. Cuando uno analiza la sostenibilidad desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva de la sostenibilidad, tiene 3 elementos: sostenibilidad ambiental, social y económica, y es un todo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o nos quedamos solo con la sostenibilidad ambiental o con que sea sostenible económicamente. No, sociedad y territorio hace parte. Entonces, cuando hablamos de transición sostenible, de modelos de desarrollo sostenible,
es un todo, es sociedad, económicos tampoco funciona, o si solo me dedico a temas de sociedad y territorio. Entonces ese balance siempre hay que tenerlo presente y por eso, un poco respondiendo a tu pregunta, creo que el gran aprendizaje para nosotros es entender los nuevos modelos de desarrollo, los nuevos modelos que van trazados en alguna manera importante por conocer las tecnologías, pero que nos llevan a tener, y algunos de ustedes lo han dicho ahora y en otros días, que definitivamente estos nuevos modelos de desarrollo sostenible tienen otros socios y eso es parte, nosotros estamos acostumbrados a un modelo de análisis lineal, valor presente, tasa interna de retorno y demás, ¿no? Esto nos obliga a tener otros esquemas. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en territorio también, yo cuando en estos días hablaba con alguno de los extranjeros, colegas que estaban y les decía, me preguntaban, bueno, Colombia tiene un tema que también es muy importante, que es la resiliencia. Y yo les ponía mi ejemplo, cuando yo estaba alguna vez en el oriente antioqueño, en San Luis, en medio problema, delante tenía el comandante guerrillero, al otro lado el comandante paramilitar y detrás pasando unas balas detrás mío. Entonces, cuando uno ha vivido eso en la vida, tiene que tener una resiliencia y una forma de ver distinto y una empatía con el territorio. Yo creo que, cerrando un poco lo que han dicho mis colegas y tu pregunta es, tenemos que ser más empáticos, pero esa empatía implica ser mucho más precisos y más profundos en el conocimiento a todos los niveles. No lo podemos ver de una manera tan general o tan allá, no, tenemos que estudiarlo. Y cierro con esto, Chile acaba de hacer un ejercicio, aprovechando lo que decías Ignacio de los datos. Colombia, la mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero se dan por el uso de la tierra agrícola forestal. Tenemos un problema serio en la deforestación, pero también un compromiso en compensar reforestando. Y Chile hizo un ejercicio de lo que han venido haciendo, usando la analítica de datos, en dónde ha sido más efectivo. Creo que el BID les ayuda en ese ejercicio. Yo creo, tú que estás en el tema de la analítica de datos, que bien vale la pena ver con más precisión en qué acciones de política, de regiones, de territorios, de todo lo que hemos hecho las empresas, son realmente efectivas y en dónde nos falta y dónde han de precisar más. Y en eso ayuda mucho la tecnología nuevamente para entender cómo vamos a actuar con mayor efectividad y eficacia. Y eso es un poco el mensaje que quiero dejar al final. Tenemos que ser más efectivos, más eficaces, más precisos. Sin duda, y gracias por el cierre maravilloso, la analítica no es un objetivo, es un aliado para la transformación. Espero que la madrugada les haya valido la pena, porque pues era un riesgo y procuramos que habernos oído fuera suficientemente relevante para haber madrugado hoy viernes, y de verdad muchas gracias a mis compañeros de panel, que estuvo demasiado transformador. Muchas gracias a todos.